Hermano, la gracia y la paz de nuestro amado Señor Jesucristo abunde en el corazón de la iglesia. En las Escrituras Sagradas, uno de los aspectos importantes que nosotros vemos, revelada por los apóstoles y por los profetas, es que Dios quiere que el hombre lo conozca. Y Dios se dio a conocer al hombre por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan que en Juan 17, la noche que el Señor fue entregado, que comió pan con sus discípulos, el Señor ha dicho, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces ahí vemos nosotros que el conocimiento de Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo está relacionando con Él mismo. No hay otra manera en que la iglesia pueda conocer quién es Dios, el ser de Dios, más que conociendo quién es el Hijo de Dios. Entonces es una de las cosas que cuando nosotros nos acercamos a la palabra, una de las dos cosas importantes que los apóstoles nos han dejado por medio de las Escrituras. Una, conocer a Dios, y dos, amarnos los unos a los otros, así como amamos a Dios. Creo que son dos cosas importantes que es necesario que la iglesia pueda percibir por medio de la revelación de la palabra y por medio de la revelación del Espíritu. Y en ese mismo aspecto y en ese mismo contexto, entonces vamos a mirar unos versos de las Escrituras donde veremos la importancia apremiante de que nosotros conozcamos quién es el Hijo de Dios y conozcamos quién es Dios, para así poder nosotros entregarnos espontáneamente al Señor. Cuando nosotros vemos la entrega, el compromiso y la consagración de un hermano o hermana a Jesucristo, podemos percibir en el interior quién es Cristo para esa persona. ¿Qué ha visto y qué ha conocido de Jesucristo ese hermano o esa hermana? Y producto de ese conocimiento, de ese tocar al Señor, de ese percibir en el interior quién es Dios, producto de eso da como resultado ¿qué? Una consagración y una entrega espontáneamente, sin reservas, a aquel que vino a dar su vida por él. Y en ese contexto entonces vamos a leer algunos aspectos en unos pasajes de las Escrituras donde vamos a ver algunos hermanos que conocieron quién era el Señor. Y vamos a mirar cómo fue su vida y el fin de su vida por causa de haber conocido quién era ese aquel a que ellos servían, hermano. Amén. Vamos a empezar primero tomando como ejemplo a Moisés. Vamos a mirar primero algunos hermanos. Muy importante que tengamos presente cada uno de ellos, porque al final vamos a hacer un excursus de la vida de estos hermanos. Empecemos leyendo primero Éxodo capítulo 33. Conocemos que el contexto del capítulo 32 es el becerro de oro. Moisés estaba en el monte viendo al Señor, teniendo comunión con el Señor le da la ley para el pueblo. Cuando Moisés sale de esa presencia gloriosa del Señor, Josué le dice, oye Moisés, hay un sonido en el pueblo. Y Josué le dice, yo creo que eso es un sonido como de guerra. Y Moisés le dice, no es de guerra, es un alboroto, tienen una fiesta allá, bajemos y miremos qué es. Cuando bajan, ¿qué sucede? El pueblo de Israel estaba adorando a Apis, el becerro de oro. Las tablas se quiebran. Moisés Moisés tira las tablas, las quiebra, el becerro es molido, echado en agua, y a los israelitas se les mandó a tomar ese agua, fruto de su pecado. Vienen los levitas, ejecutan el juicio de Dios, y entonces viene el capítulo 33, donde entonces Dios le da la encomienda a Moisés de que lleve al pueblo a la tierra prometida. Pero por causa de ese pecado, Dios le dice, yo no voy a subir con ustedes allá. Verso 2, verso 3, pero yo no subiré en medio de ti. Entonces Moisés sabe que la tarea es difícil, estar en el desierto casi aproximadamente con 2 millones de personas, rebeldes, contumaces, estaban los egipcios,
¿cierto? Moisés sabe que no puede hacer esa tarea sin Dios. Él necesita de la presencia del Señor para llevar a cabo esa empresa, ¿sí? Es lo mismo, nosotros. En la vida cristiana nosotros cada día vamos entendiendo que nosotros no podemos hacer nada sin Él. Sin mí, nada puedes hacer. Pero con Él, todo lo podemos hacer. Entonces, a medida que nos vamos involucrando con el Señor, vamos entendiendo esa realidad. Y Moisés ya lo sabía. Y Moisés, Señor, me vas a mandar al desierto con este pueblo. Si tú no vas, yo no voy, ¿sí? Entonces, vamos a ese contexto. Verso 12. Y dijo Moisés a Yahvé: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Recuerda que el camino de Dios es solamente el Señor Jesús. Para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, el Señor, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Verso 17. Yahvé dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, este es Moisés, ¿qué dijo Moisés? Te ruego que me muestres tu gloria. ¿Sí? Aquí nos vamos a centrar en este aspecto porque vamos a leer muchas veces en los versos que vamos a considerar esta palabra y esta petición que hizo Moisés. ¿Qué dice Moisés? Señor, ve con nosotros, pero aparte de ir con nosotros, yo quiero algo más. Yo quiero algo más porque yo necesito un sustento para poder estar con el pueblo durante 40 años. Yo necesito un sustento para poder mi vida hasta que tú me llames. Y el sustento de la vida de Moisés para que él viviera entregado cada día a su Señor, para que pudiera soportar lo que tuvo que soportar en el desierto. Muchas veces el pueblo quiso apedrearlo, ¿sí? Muchas veces el pueblo se le levantó, muchas veces el pueblo murmuró contra él. Y Moisés lo que le pide a él, yo lo que necesito, aparte de que tu presencia vaya conmigo, es que quiero ver tu gloria. En pocas palabras, lo que Moisés le estaba pidiendo a Dios es que quería tener un resplandor de quién era él. Y cuando nosotros vemos esto en Moisés, aquí estamos viendo que esa era la manera de conocer interiormente e íntimamente quién era Dios. Ahora, hermanos, ustedes me dirán, ¿por qué conocer íntimamente e interiormente? Porque ya en el capítulo 24, Moisés había visto la gloria de Yahvé. Vamos a leerlo. Capítulo 24. Aquí donde dice gloria, te muestro tu gloria, la palabra hebrea es kabod, ¿sí? Que es la palabra que regularmente en el hebreo se utiliza para gloria, y en la Septuaginta, en el Nuevo Testamento griego, es la palabra griega donde habla acerca de la gloria, la doxa, la gloria del Señor. Entonces el kabod significa una cualidad de Dios por la que se llega a conocer lo glorioso que es nuestro Señor Jesucristo o nuestro Dios. Mire lo que dice 24:16. 24:16. Dice, vamos a leer del 15. Y entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Yahvé reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y al 7º día llamó a Moisés en medio de ¿qué? De la nube. Ustedes saben que en Éxodo 20
Cuando Dios descendió al monte, descendió, dice la escritura, que había fuego, había tinieblas, había relámpagos, ¿cierto? Dice la escritura claramente, y dice que Dios hizo conocer su gloria. Moisés había conocido esa gloria, y aquí vemos también cuando sube al monte que él vio toda esa gloria de Dios, pero más sin embargo había algo más que Moisés quería conocer de Dios, que meramente eso exterior, que era el fuego, que era el sonido de trueno, ¿cierto? Que era las tinieblas. Moisés sabía que había algo más en el interior para conocer de Dios. Para que nos entendamos, ¿ustedes recuerdan a Elías, el tisbita? Elías va y se enfrenta en el monte Carmelo contra 850 profetas de Baal y de Acera. Después de haberlos degollado, Jezabel, la bruja de Jezabel, dice que lo iba a decapitar de la misma manera. Entonces Elías huye, porque era un hombre como nosotros, tenía temor, y se esconde. Y entonces el Señor le habla en la cueva y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y entonces Elías le dice: Señor, tengo un celo por ti, y no hay ninguno vivo, solo quedo yo. Y entonces el Señor empieza a darle señales a Elías de su presencia. Pero lo que me llama la atención tiene que ver mucho con Moisés, porque primero Elías está en la cueva y siente un terremoto duro, y dice el texto claramente, y Yahvé no estaba allí, ¿cierto? Y luego sale fuego, y Yahvé no estaba allí. O sea, ocurrieron muchas cosas exteriormente, y Yahvé no estaba allí. Pero dice la escritura que Elías oyó un silbido muy apacible, muy poco perceptible al oído, porque era algo en el interior. Cuando Elías percibió ese sonido, se agachó y se dio cuenta que era Dios, ¿sí? Entonces Moisés, aquí estamos viendo lo mismo Moisés. Bueno, sí, Señor, yo ya vi tu gloria, vi tu fuego, tu resplandor, se me apareció en la zarza ardiente, veo como hay fuego acá, veo como hay truenos, sonido de bocina, veo como hay tinieblas. El pueblo estaba asustado. Le dice a Moisés, que nosotros no queremos hablar con Dios de esa manera, que hable contigo, tú como intermediario y mediador, y nosotros escucharemos. Y Moisés también lo había visto, pero Moisés pide algo más. Y entonces sabemos nosotros que Moisés lo que quería era ¿qué? Ver a Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando seguimos leyendo Éxodo 33, vemos que Dios le mostró las espaldas a Moisés. El Señor le dice: Moisés, bueno, también voy a hacer eso que me has dicho, pero acá hay una peña, una hendidura en una peña, ahí te voy a meter, porque no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Pero dice la escritura que vio sus espaldas. Entonces, Dios respondió la oración de Moisés, quería verlo. La gasolina para que Moisés pudiera vivir su vida hasta que llegara al fin de ella, ¿cierto? Y el ver a Moisés, el ver a Dios, el acercarse a Dios, ¿sabe qué iba produciendo cada vez más en el interior de Moisés? Una consagración espontánea a Moisés. Cada vez que Moisés iba conociendo un aspecto más de Dios, se iba entregando, se iba consagrando e iba sirviendo espontáneamente ¿a quién? A nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos tratando de decir? Que nosotros necesitamos ver una gloria, ver la gloria del Señor para poder darnos, para poder consagrarnos. Muchos cristianos no son consagrados al Señor porque no han visto aún quién es Dios en la persona de Jesucristo. Hermano, y todos los que estamos acá y cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra han visto la gloria de Dios ¿en quién? En Jesucristo. ¿Por qué cree que son cristianos? Porque ya han visto quién es el Hijo de Dios, porque han creído verdaderamente que Jesucristo vino y han conocido quién es el Hijo de Dios, aquel que murió por sus pecados. Pero ¿qué pasa? Han tenido esa revelación y la han dejado estática. No se han seguido acercando al Señor para tocarlo y para percibir un destello más de la gloria del Señor, de la majestad del Señor. Y en los textos que vamos a leer, vamos a mirar que estos hombres, todos estos hombres que tuvieron un encuentro con la majestad y con la gloria, no tuvieron que hacer más otra cosa que entregarse, caer de rodillas y entregarse a la majestad de quien es Dios, hermano. Muchas veces nuestra entrega
depende de cuán glorioso es el Señor para nosotros. Depende de cómo es el Señor para nosotros, de acuerdo como sea, es el resultado de lo que nosotros hemos visto del Señor. Vamos a tomar un ejemplo ya del Nuevo Testamento en el mismo aspecto. Vamos a ir a Mateo 17 y vamos a considerar un aspecto de lo que estamos hablando. Vamos a relacionarlo con la transfiguración, con la metamorfó. Pero no, hoy nuestro fin no es considerar la transfiguración. Dios mediante en otra reunión consideraremos todos los versos relacionados con la transfiguración, pero aquí queremos considerar algunos aspectos importantes que tienen que ver con la gloria de Dios, con el ver la gloria de Dios. Mateo 17, vamos a mirar, vamos a leer verso 1, verso 2 y verso 3. Amén, hermano. Tenemos Mateo 17, vamos a leer versículo 1, la transfiguración. Verso 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Vamos a detenernos acá un momento. El que busca, encuentra. Eso lo dicen las Escrituras claramente, ¿cierto? Regularmente, cuando miramos los evangelios sinópticos, nos damos cuenta que aparte de los 12 apóstoles, habían 70 discípulos. ¿Sí? El Señor, usted sabe que estuvo orando toda una noche. Luego, después de orar toda la noche, llamó de los discípulos que había a los 12, a quienes llamó apóstoles, ¿cierto? Pero de esos apóstoles siempre habían 3 que estaban más cerca de él. Siempre habían 3 que conocieron cosas que los demás apóstoles no conocieron. Siempre hubo 3 que el Señor en la comunión les reveló cosas que a los demás no les pudo revelar. No porque Él no haya querido, sino que porque el que busca va a encontrar. Y en esto vemos nosotros un aspecto que nos llama mucho la atención para nosotros conocer cada vez más quién es el Señor. Buscarle. Es algo sencillo. Por ejemplo, Moisés con Josué. Cuando vemos, siempre estaba Moisés con Josué. Las cosas que vivió Moisés, también las experimentó ¿quién? Josué, porque estaba ahí. Elías y Eliseo. Donde estaba Elías, estaba Eliseo, detrás de su maestro. Porque había visto algo diferente en ellos, en cada uno de ellos. Porque sabían que eran hombres de Dios. Porque podían percibir la realidad espiritual en ellos. Entonces querían estar con ellos. Entonces pasa lo mismo con estos 3. Juan, Jacobo y Pedro. Ellos 3 siempre querían estar con el Señor. Y el Señor no dudaba en siempre estar con ellos. Entonces, al estar más con el Señor, iba a conocer más cosas de quién era Jesús, el Hijo del Dios viviente. Por eso, cuando el Señor resucita, vemos nosotros que uno de los que no creía era ¿quién? El dídimo Tomás. Y en esa conversación, vemos nosotros que el apóstol Juan, Pedro y Jacobo no tenían necesidad de decir lo que dijo el dídimo. Necesito ver para creer, no. Ellos ya habían percibido quién era el Hijo de Dios. Ya conocían quién era el Hijo de Dios, entonces necesitaban de eso. ¿Sí? ¿Eso es por causa de qué? Por causa de estar más cerca del Señor. Por causa de estar percibiendo cada vez más la gloria del Señor. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a su hermano y los llevó aparte a un monte alto. O sea, esto lo hizo solamente con estos 3. ¿Qué dice el texto? Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. La palabra griega donde dice se transfiguró, la Biblia textual o el interlineal dice y fue transfigurado. O sea que la operación la hizo alguien más. La palabra griega para transfigurar es metamorfo, acá, de donde viene metamorfosis. Y esa palabra significa cambiar de una forma a la otra. Y ese cambio es un cambio completo y total. Ese día los discípulos vieron algo que nunca habían visto del Hijo de Dios. Sí, lo habían visto hechos a hacer milagros, sí, claro. Habíamos visto cómo multiplicó los panes. Habíamos visto cómo multiplicó los peces, habíamos visto cómo sanó enfermos, habíamos visto cómo libertó demonios de las personas.
pero nunca habían visto la gloria del Hijo de Dios de esa manera. ¿Sí me entiendes? Era la primera vez que estos discípulos podían contemplar lo glorioso que era el Hijo de Dios. Ya nosotros hemos hablado de este versículo. Aquí lo que sucedió fue lo que dice Filipenses 2. Cristo Jesús es Dios. Amén. No tiene ningún lugar a discusión. ¿Qué dice Filipenses? Él, el Hijo de Dios, existiendo en morfoteo, en forma de Dios, vino a la tierra y ¿qué pasó? Se hizo morfodoulos, forma de esclavo. En el momento de la transfiguración, lo que hace el Hijo de Dios es que corre la forma de siervo y se deja ver ¿qué? Su forma de Dios, morfoteo, la gloria de Dios. Entonces, en ese momento los discípulos lo que vieron fue la gloria del Hijo de Dios, la gloria que tenía en la eternidad. Eso lo sabemos por el verso que vamos a leer más adelante. Entonces, fue un momento único en la vida de los apóstoles porque nunca lo habían visto no habían visto la gloria del Hijo de Dios. Ahora, alguno me dirá, hermano, pero ahí no dice gloria. Pues vamos a sumar el registro con Lucas, que Lucas sí nos va a decir que esa transfiguración era la gloria del Señor Jesucristo manifestada en los discípulos. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 33. Entonces dijimos que la palabra metamorfo significa cambiar en una forma o el cambio total. Esa es la palabra que nosotros vemos que se utiliza en el cambio que tiene la oruga en crisálida, que es la fase del desarrollo del larva, hasta su último estado, que es la mariposa. Ese es el cambio más o menos del que se habla acá. Mire lo que dice Lucas 9, en el mismo contexto. Vamos a leerlo desde el versículo 30. Entonces leímos nosotros el versículo 4 que decía, entonces Pedro dijo al Señor, el 3. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, vamos a conectar ese mismo versículo, 30. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran ¿quién? Elías y Moisés. ¿Sí? Quienes aparecieron rodeados de gloria. Y aquí me llama mucho la atención porque la gloria de la cual estaban participando Elías y Moisés no era la de ellos. ¿Por qué lo sabemos? Primero, porque la glorificación viene cuando Jesucristo venga a resucitar a los muertos. Ahí todos serán glorificados. Aquí Elías y Moisés estaban participando de la gloria del Hijo de Dios. Aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. O sea que la conversación de Elías y Moisés con Jesús, en el griego dice éxodo, o sea, de su partida. Hablaba de la entrega del Señor Jesús y la partida que iba a tener otra vez al Padre, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, de la muerte de él. Y Pedro y los que estaban con él rendidos de sueño. ¿Por qué estaban rendidos de sueño? Porque era de noche. O sea que esta transfiguración tuvo lugar en una noche, en uno de los montes en Israel. Unos comentaristas dicen que es el monte Hermón, otros dicen que es el monte Tabor. Pero quiero que se imagine esa escena, todo oscuro, porque en ese tiempo no existía la luz eléctrica. Eso es moderno. En un monte, todo oscuro, cuando en un momento aparece una luz más brillante que el sol. El Hijo de Dios dando a conocer su gloria a los apóstoles. Entonces lo dice el texto. Y Pedro y los que estaban con él rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos, vieron, ¿qué vieron? La doxa de Jesús. Vieron la gloria de Jesús, vieron la majestad de la divinidad revelada en el Hijo de Dios. Ellos pudieron ver cuán glorioso es el Hijo de Dios. Y el ver quién es el Hijo de Dios, cómo es, va a dar como resultado que nosotros espontáneamente nos entreguemos a Él. Va a dar como resultado que nosotros espontáneamente nos demos a Él. Alguien que tiene un encuentro con el glorioso Jesucristo no tiene otra razón más que darse a Él, hermanos. Y muchos de nosotros no nos hemos entregado al Señor porque no hemos contemplado cuán glorioso es. Él ya se reveló cuán glorioso es. Tenemos que acercarnos a Él y a su palabra para percibir esa majestuosidad de quién es el Hijo de Dios. Y cuando haya esa percepción en el interior,
nosotros automáticamente, espontáneamente, sin miramientos, nos entregaremos a Él y dejaremos de vivir para nosotros. Cuando nosotros vemos que un cristiano y una cristiana vive para sí mismo, es porque todavía no ha visto lo glorioso, lo majestuoso y lo precioso que es el Hijo de Dios. El hermano Watchman Nee, en el libro El hombre espiritual, ¿sabe qué dice? Que un creyente, que vivir para sí mismo es el peor pecado del cristiano. Un cristiano que viva para sí mismo comete uno de los peores pecados, no viviendo para su Señor, aquel que murió y resucitó por Él. Amén. Entonces, vemos acá cómo los apóstoles tuvieron una percepción de la gloria de Dios, ¿sí? Cuando ustedes miran los evangelios, van a ver una cosa bien particular. Los niños siempre querían acercarse a Jesús. Viene Jesús y ¡fum!, los niños siempre iban a Él. ¿Por qué? Porque los niños veían en Cristo a alguien diferente, alguien en quien podían acercarse, alguien en quien podían confiar. Ahora, en este mismo aspecto que estamos leyendo acá, Juan nos habla de Él 60 años después, en el Evangelio de Juan. Vamos a mirarlo, Juan 1, versículo 14. Usted recuerda que en el Juan 1.1 nos habla del verbo eterno de Dios que coexistía con el Padre y se hizo carne, ¿cierto? Entonces, verso 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Y aquel verbo, ¿cuál aquel verbo? El del versículo 1, ¿listo? Fue hecho carne. Aquí dice al revés que en Mateo 17. En Mateo 17 dice, se transfiguró. Pero en el texto griego dice, fue transfigurado. Aquí dice, el verbo fue hecho, el verbo no fue hecho, el verbo se hizo. Él mismo, voluntariamente, dice el texto griego. El verbo se hizo carne. La Biblia textual lo pueden confirmar. Y el verbo fue hecho carne, se hizo carne y habitó entre nosotros o tabernaculizó. Y mire lo que dice Juan cuando él percibe quién era el verbo que hizo carne en medio de nosotros. Entonces, aquí Reina y Valera abre un paréntesis y dice, ese verbo que se hizo carne, ese hombre que se llama Jesús, que estaba con nosotros, que comía con nosotros, que vivía con nosotros, ese hombre, dice Juan, y vimos su gloria. ¿Sí? Mire cómo Juan coloca entre paréntesis para referirnos qué había visto en ese verbo, quién era el verbo que se hizo carne. Y vimos su gloria. Y mire cómo nos va a decir que era la gloria que ellos vieron. Porque Juan me está escribiendo 60 años después de que tiene la experiencia con Jesús. Y cuando me escribe me dice, vi la gloria del Señor. Pero ¿sabe cómo era esa gloria? Ahí dice, como, en el griego hos, como del unigénito del Padre. ¿Qué nos está diciendo Juan acá? Que lo que él percibió, lo que él vio de Jesús, era la gloria que Jesús tenía como unigénito del Padre en la eternidad. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vemos la vida de Moisés, Moisés se consagró al Señor hasta que el Señor se lo llevó. Desde los 40 años hasta los 120 años. Cuando vemos la vida de Pedro desde que tuvo un encuentro con el resucitado, con el Señor Jesucristo, entregó completamente su vida hasta que murió. Cuando vemos a Jacobo, el apóstol, desde que tuvo un encuentro con el Señor, vivió para el Señor hasta que lo mataron. Lo mismo Juan, aunque Juan no fue muerto como el resto de los apóstoles. Pero Juan, desde que conoció quién era el Señor, percibió en el interior quién era, no le quedaba otra opción más que entregarse espontáneamente al Hijo de Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces Juan dice, nosotros hemos visto la gloria de Él. Nosotros hemos palpado cuán hermoso es Él. Nosotros hemos tocado cuán precioso es Cristo para nosotros. Llega el punto que Cristo se convirtió, fue en la vida de los apóstoles. Cristo debe ser la vida nuestra. Nuestro vivir debe ser nuestro vivir, hermano. ¿Cuándo llega a ser Cristo nuestro vivir? Cuando lo hemos visto, cuando hemos visto su gloria, cuando hemos visto la majestad de su divinidad, lo glorioso y lo precioso que es Él. Cuando nosotros lo hemos visto,
que nosotros nos entregamos a Él sin reservas, sin guardarnos nada para nosotros, y empezamos a vivir nuestra vida solo para Él. Así no lo veamos físicamente, pero en el interior hemos percibido por el Espíritu cuán grande y cuán glorioso es el Hijo de Dios, hermano. Amén. Ahora, en ese mismo contexto, vamos a leer cómo Juan escribe que Isaías contempló la gloria de Dios. Vamos a Juan 12, más adelante. Entonces, la doxa, la gloria de Dios, hace referencia a la majestad visible que únicamente puede ser palpada por el ojo espiritual. ¿Cómo así, hermano? Claro, ¿sabe cuántas personas vieron a Jesucristo en los días de su carne? Muchísimas. ¿Por qué todas no se entregaron a Él? Porque todas no percibían lo glorioso que era Él. Para algunas personas del pueblo israelita, ¿quién era Jesús? Ese no es el hijo del carpintero. Ese no es el carpintero, ¿sí? Ese no es hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, no, ¿sí? Unos que tenían un poquito más de conocimiento decían, ese no es el profeta, ¿sí? Ese no es Jeremías o Elías, o Juan el Bautista, decía Herodes el que decapita ahí, ¿no? Otros que no tenían ningún conocimiento ni natural decían que Belcebú estaba en él. ¿Sí me entiendes? Que Belcebú estaba en él. Entonces, hermanos, vemos nosotros cómo estos hombres llamados los apóstoles vivieron cuando vieron la gloria del Señor. Entonces, muchas personas sabían en Israel, porque todas no se entregaron a Él, a servirle, porque no todas le llamaron Señor, porque no todas percibieron lo glorioso que Él era. Cuando Natanael lo conoce, dice: oye, yo creo que este es el Mesías. Yo creo que este es el Rey de Israel. ¿Sí me entiendes? Juan 12. Juan 12, verso 41. Verso 41, sí. Juan 12, verso 41. Amén, ¿lo tenemos? Bueno, vamos a leerlo desde el verso 36, la parte B, para tomar el contexto y llegar al versículo 42. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pero por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, presta atención que aquí quiero llegar: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esta es una cita de ¿dónde? Ahí ustedes ven que dice Isaías 6, versículo 10, ¿cierto? Esta cita la trae Juan de Isaías cuando Isaías ve al Señor en un trono. ¿Recuerdan? Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi yo a Adonai sentado en un trono alto y sublime, y habían serafines a su alrededor. ¿Recuerdan? Ahí cuando Isaías tiene la visión de la gloria de Yahvé, es cuando dice esta palabra. Y mire cómo entiende Juan el apóstol esa visión que tuvo Isaías. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién está hablando Juan? ¿A qué se está refiriendo Isaías? A la gloria de Jesucristo. O sea, está relacionando ese momento cuando ve a Yahvé sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo y había serafines diciendo: santo, santo es el Señor. Juan ve que Isaías está viendo en la gloria de Jesucristo. Por eso la Biblia dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. Juan 1:18. El monógenes Theos, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, lo reveló. Entonces, ¿qué es lo que hizo Isaías? Vio la gloria de Dios reflejado ¿en dónde? En la faz de Jesucristo. Hermano, pero si Jesucristo no había nacido, recuerde que Cristo siempre ha sido la imagen del Dios invisible.
antes de nacer y después de nacer. Siempre hemos dicho que del ser de Dios, el Padre es invisible. Eso lo dice claro la Biblia. El Espíritu Santo también es invisible. Pero el que tiene la imagen de la deidad es ¿quién? El Verbo de Dios. Entonces aquí Isaías vio la gloria del Hijo de Dios. Isaías ve lo glorioso que es el Señor. ¿Y qué hace Isaías? Se entrega al servicio al Señor. Vemos nosotros cuán fructífero fue el ministerio de Isaías. Escribió muchísimas cartas y con Isaías vemos nosotros el capítulo 53, que es una clara referencia al Mesías. En este versículo hay una variante textual, porque donde dice Isaías dijo esto cuando vio, la variante textual que existe, que está en un comentario textual al Nuevo Testamento griego de Bruce Meyer, que es un erudito muy importante, nos dice que aquí la palabra en griego no es joté, sino joti. Y la palabra joti significa es ¿por qué? Entonces la Biblia textual dice, Isaías dijo esto porque vio la gloria, vio su gloria y habló acerca de él, hermano. Amén. Entonces cuando nosotros examinamos la vida de Isaías, vemos un varón completamente santo, un varón completamente consagrado al Señor, un varón que vivió por Dios hasta el momento de su muerte, hermano. Amén. Y terminemos en este último aspecto con un hermano más que vio la gloria de Dios. Hechos 22. Vamos a Hechos 22. Vamos a leerlo desde el 6. Lo leemos hasta el 11. Veamos un último hermano, un último siervo del Señor que tuvo una revelación de la gloria de Dios. Y después de que tuvo esa revelación se siguió acercando para conocer cuán más glorioso es Dios. Porque hermano, mire, ya dijimos, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermano, Dios es inconmensurable. Dios es un ser que nosotros nunca lo terminaremos de conocer. Si creemos que ya estamos contentos con lo que conocimos de Dios, estamos mal. Estamos mal porque tenemos mucho más que conocer del Señor. Y a medida que vamos conociendo algo más del Señor, lo vamos apreciando más. Va siendo un ser más glorioso para nosotros y va ocupando un lugar tan especial en nuestro corazón que no nos queda sino que rendirnos a sus pies, hermano. Hechos 22, vamos a hablar de Pablo. Ustedes saben que Lucas narra 3 veces la conversión de Pablo, pero vamos a leer la del 22, que es la que nos interesa por causa de lo que estamos considerando. 22:6. Pablo. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Ustedes saben que el momento donde el sol resplandece más es al mediodía. Y caí al suelo y oí una voz que me decía en lengua hebrea, dice el otro relato, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y le dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, ve a Damasco, allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Verso 11. Como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. ¿Qué es esto? Lo mismo. La gloria de la luz era la gloria de Dios reflejada en Jesucristo. ¿Qué es esto? Un encuentro que tuvo el perseguidor con el que perseguía a nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay muchos aspectos para considerar, pero solo quiero llamar la atención al versículo 11. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con el glorioso Señor Jesucristo. Y de esa misma manera habla Jacobo, el hermano de Jesús según la carne, el medio hermano.
hermanos por parte de mamá, hijo de María. Él dice que el Señor Jesucristo es glorioso. ¿Usted sabe qué se necesita para que yo diga que mi hermano en la carne es glorioso? Una revelación del cielo. Pedro había tenido una revelación en Mateo 16 de quién era el Hijo de Dios. Lo mira y le dice: tú eres el Cristo, ya sé quién eres, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice: bienaventurado eres Pedro, porque nadie te lo reveló. Pero en el monte de la transfiguración se hizo palpable esa revelación que Pedro tuvo. ¿Usted me entiende? Y aquí está sucediendo lo mismo. Pablo está viendo al glorioso Señor resucitado, el glorioso Señor de la majestad. Después de que Pablo tiene ese encuentro con el Señor, lea Hechos de los Apóstoles y lea el Nuevo Testamento para que veas la entrega que tuvo Pablo con el glorioso Señor. Después de eso, Pablo no hizo nada más que vivir por él y para él, hermano. Puede leer todas las epístolas del Nuevo Testamento y se van a dar cuenta cómo la luz, el glorioso Señor cambió la vida de Pablo. Después de ese encuentro, Pablo ya no quería vivir para él, sino para Cristo, y lo dice en Filipenses: para mí el vivir es Cristo. Cristo se volvió su vida. Cristo era su vida, Cristo era su amor, Cristo era su fortaleza, Cristo era su dominio propio, Cristo era su vida para Pablo, ¿sí? Retrocedamos al versículo 10. Después de que tiene el encuentro con la luz, ¿qué dice el verso 10? Y dije: ¿qué haré, Señor? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. Cuando vemos al Señor: Señor, ¿ahora qué hacemos? Señor, ¿qué quieres que haga? Como dice la alabanza. ¿Sí me entiendes? Entonces vemos cómo estos hombres, cada uno de ellos, pues no tenemos el tiempo para leer su vida, pero cada uno de ellos, después de que tuvo un encuentro con el Señor, no tuvo otra alternativa y opción más que vivir para la gloriosa luz, más que vivir para el Señor. Y terminemos con este texto en 2 Corintios 4, versículo 6. El contexto, bueno, en 2 Corintios 3 el apóstol Pablo está haciendo una comparación del ministerio de la letra con el ministerio del Espíritu, y está mostrando que el ministerio del Espíritu es mucho más glorioso que el ministerio de la letra de la ley, ¿cierto? Y empieza a mostrar que Moisés, cuando estaba en el monte, resplandeció a causa de estar con la luz, con el glorioso Señor. Entonces llega el versículo 6. Porque Dios, aquí en este versículo vemos que Pablo tiene una revelación de lo que es Génesis, los días de la creación, la luz. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, presta atención, es el que resplandeció en nuestros corazones. Nosotros ya hemos tenido una medida de la gloria del Señor Jesucristo. Cristo ya resplandeció en nuestros corazones y por eso estamos buscándolo. Pero ¿qué pasa? Necesitamos seguir buscándolo para contemplar cuán más glorioso es Él. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. Porque ya Pablo nos había hablado que la faz de Moisés resplandeció con gloria, la gloria de la ley. Pero ahora el rostro de Jesucristo es mayor el resplandor porque resplandece con la gloria de Dios. Él es la gloria de Dios. Entonces, viendo al Hijo de Dios, vamos a ver nosotros lo glorioso que es el Señor, hermano. Y con este verso mostramos que ya Dios resplandeció en nuestro corazón. No es que fuimos iluminados, se nos iluminó nuestra mente, salimos de las tinieblas a la luz. Hemos tenido una medida de la iluminación y del brillo de la gloria de Dios. Hemos tenido una medida de la iluminación de la gloria del Señor en el rostro de Jesucristo al verlo a Él. Pero ¿cuál es la exhortación? A que a medida que nos vamos acercando más a Él, a que lo vamos tocando cada vez más, vamos viendo cuán más glorioso va a ser para nosotros. Si lo hemos visto así de glorioso, la gloria empieza a ensancharse y lo vamos viendo y lo vamos contemplando y nos vamos entregando a Él, hermano, espontáneamente. Amén. Que el Señor siga resplandeciendo en el corazón de la iglesia. Quiero terminar con un excursus acerca de estos hombres que leímos: Moisés, Jacobo, Pedro, Juan, Pablo y Juan.
Quiero leer un excursus acerca de ellos. Vamos a leer la muerte de cada uno de ellos. ¿Sí? Vamos a leer la muerte de Moisés en Deuteronomio 34, versículo 1. Deuteronomio 34, versículo 1. Deuteronomio 34, versículo 1. Amén, hermano. Vamos a mirar la muerte de cada uno de estos hombres que hemos citado. Deuteronomio 34, versículo 1. Hay un subtítulo que tienen Reina y Valera, muerte y sepultura de Moisés. ¿Sí? Moisés subió de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Yahvé toda la tierra de Galad hasta Dan. Pasemos al versículo 5. Y murió allí Moisés, siervo de Yahvé, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Yahvé, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. O sea, en el momento que se escribió, nadie conocía la sepultura de Moisés. ¿Por qué? Yo pienso, hermanos, que donde se hubiese conocido los huesos de Moisés, allá tuviéramos un poco de gente adorando esos huesos. Entonces Dios lo esconde. 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. ¿Cuántos años entonces vivió Moisés consagrado a la luz? 80 años desde que hubo la revelación de Dios en su vida. ¿Qué hizo Moisés? Se entregó y empezó a servir, a consagrarse espontáneamente al Dios de la luz. Moisés. Pedro. Aunque la Biblia no habla de la muerte de Pedro, sí en Juan 20 nos dice la manera en que Pedro iba a morir. Porque nos dice, creo que Juan 21, 22, porque nos muestra de que, nos dice de Pedro tenía mucho miedo a la cruz, por eso negó al Señor. Pero el Señor le dice después: Pedro, tú cuando eres joven te ciñes y vas a donde quieres, pero cuando ya estés mayor, alguien más te va a ceñir y te va a llevar donde tú no querías ir. Y en este caso era la cruz. Entonces la historia recoge los patrísticos cómo murió Pedro. Entonces quiero leer, hay muchos testimonios más. Jerónimo habla de él, Lactancio habla de él sobre los perseguidores y mártires, pero quiero leerlo de Historia Eclesiástica de Eusebio en el libro 3, en el versículo 2. Entonces aquí 3, versículo 2. Entonces está hablando Eusebio citando a Orígenes, que habla de la muerte de Pedro. Pedro, según parece, este es Historia Eclesiástica, libro 3, verso 2. Según parece, predicó en el Ponto, en Galacia y en Bitinia, en Capadocia y en Asia. A los judíos de la diáspora, al final llegó a Roma y fue crucificado con la cabeza para abajo, como él mismo había pedido padecer. O sea, esto lo dice la historia de la iglesia, que Pedro murió crucificado, porque a él se le dice, cuando Nerón lo va a crucificar, entonces él dice que no, que voltee en la cruz, porque él no es digno de morir como su Señor. La muerte de Jacobo, Hechos 12. Recuerden que también estaba en el monte de la transfiguración. Hechos 12. O sea, es la muerte de Pedro. Muerte de Jacobo, Hechos 12, versículo 1. Amén, ¿lo tenemos? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Entonces aquí vemos nosotros también la muerte de uno de los que estuvo en el monte del Señor. Estos hermanos, hasta el momento que hemos leído, todos sirvieron al Señor hasta el día de su muerte. Muerte de Juan. Nuevamente la muerte de Juan no está en las escrituras, pero está en la historia de la iglesia. Quiero leer el libro Mártires y Perseguidores de Alfonso Ropero, donde nos habla de cómo murió cada uno de los apóstoles, y quiero llamar la atención en la página 203 a la muerte del apóstol Juan. Ustedes saben que el apóstol Juan, dice la historia, que fue echado en aceite hirviendo para matarlo,
pero no se murió. Entonces dice la historia que lo llevaron entonces a la isla de Pasmos, es donde tiene la revelación de Apocalipsis. Entonces quiero leer en la página 203 la muerte de Juan. Está la muerte de Juan, ¿cierto? No. Página 203, así es. Según Isidoro de Sevilla, que recoge la legendaria noticia, dice que Jesucristo se apareció al casi centenario del apóstol y le dijo, o sea, casi al cumplir los 100 años, y le dijo: mi querido amigo, ven a mí, ha llegado la hora de que te sientes a mi mesa con el resto de tus hermanos. Al oír estas palabras, Juan intentó ponerse en pie e hizo ademán de ir hacia su maestro, pero éste le manifestó: espera hasta el domingo. Al domingo siguiente, muy de madrugada, a la hora en que el gallo suele cantar, todos los fieles se congregaron en la iglesia que habían construido en honor del apóstol, y éste empezó a predicarles, exhortándolos a que cumplieran fervorosamente los divinos mandamientos. Acabado el sermón, les mandó que cavaran la sepultura al lado del altar y que sacara la tierra fuera del templo. Cuando la fosa estuvo dispuesta, el santo bajó hasta el fondo de la misma y se tendió en ella, alzó las manos al cielo y pronunció la siguiente oración: Señor Jesucristo, me has invitado a sentarme a tu mesa, allá voy. Siempre, con toda mi alma, he deseado estar contigo. Esa es la muerte del apóstol Juan. Y ahora vamos a la muerte de Isaías, que también lo leímos, que vio la gloria del Señor. La muerte de Isaías la encontramos es un libro apócrifo del Antiguo Testamento. Se encuentra en una serie de libros de Alejandro Díez Macho que se llama así, Apócrifos del Antiguo Testamento. Y él tiene un libro que se llama ahí Vida de los Profetas por Natalio Fernández, en la página 513. Dice así: Isaías era de Jerusalén, murió en tiempos de Manasés, cerrado en dos. Imagino que la palabra es aserrados en dos. Fue colocado bajo la encina de Rogel, cerca donde pasan las aguas que echó a perder Ezequías cegándolas. Dios hizo el signo de Siloán, recuerde que es un libro apócrifo, por medio del profeta, puesto que antes de morir y estando a punto de desfallecer, pidió agua de beber y al momento se le envió. Por eso se llamó Siloán, que quiere decir enviado. Dicen que Manasés fue el que aserró a Isaías, lo partió en dos. Murió como mártir. Y el último que leímos fue Pablo. Entonces vamos a leerlo de Historia Eclesiástica, nuevamente, libro 3, verso 3. Dice Eusebio, hablando de Orígenes: ¿y qué decir de Pablo, que desde Jerusalén hasta Ilírico cumplió con la predicación del Evangelio de Cristo y finalmente sufrió el martirio en Roma bajo Nerón? Esto lo dice Orígenes literalmente en el tomo 3 de su comentario a Génesis. Entonces vamos a leer de aquí de Alfonso Ropero, que nos muestra cómo, según la historia, murió el apóstol Pablo. Recuerde que Pablo murió decapitado. En el siglo II aparecieron unos apócrifos de Hechos de Pablo. Entonces, esto aparece en Hechos de Pablo, cuando iban a matar a Pablo. Llegados al sitio en que Pablo iba a ser decapitado, el santo apóstol se volvió hacia el oriente, elevó sus manos al cielo y llorando de emoción oró en su propio idioma y dio gracias a Dios durante un largo rato. Luego se despidió de los cristianos que estaban presentes, se arrodilló con ambas rodillas en el suelo, se vendó los ojos con el velo que Plantila le había dado. Momentos atrás Plantina estaba con un velo y él se lo pidió para colocárselo. Le había dado. Colocó su cuello sobre el tajo e inmediatamente en esa postura fue decapitado. Mas, en el mismo instante en que su cabeza salía despedida del tronco, su boca, con voz enteramente clara, pronunció esta invocación tantas veces repetida dulcemente por él a lo largo de su vida: Jesucristo. Esa fue la última palabra del apóstol Pablo. ¿Qué queremos nosotros entonces mostrar con esto, hermanos? Que aquel que vive para Dios, muere para Él. Aquella persona que ha entregado su vida al Señor Jesucristo no durará en un momento en morir por el Señor Jesucristo. El morir por el Señor Jesucristo es un producto de habernos consagrado enteramente a Él,
al Señor Jesucristo. Que el Señor entonces siga iluminando en el corazón de la iglesia para entregarnos espontáneamente a Él, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a agradecerle.